Hoy por hoy Vegas Altas. José Luis Capilla. Bueno, después de dedicar los primeros minutos de este comienzo de la edición del viernes del Hoy por Hoy a lo que es hoy, es el Día Internacional Sin Tabaco. Hemos estado con los más pequeños que están cambiando esos bombones por cigarro. Pero yo quiero que escuchen una cosita porque vamos a hablar precisamente de esto. Amigos de Extremadura, hablad Castúo. Si no recuerdo mal, en el colegio me explicaron, cuando yo era muy pequeño, que en Asturias existía el bable, ¿no? Y creo recordar el castúo. Que existía el castúo en Extremadura. En Extremadura, sí. ¿Tenéis contacto con alguien que recuerde palabras, expresiones, giros? Mi abuela. Hombre, a ver, en el pueblo de mi madre, que es Montehermoso, hablan de una manera un poquito peculiar. Y tienen algún tipo de expresión que se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, cuando tú quieres decirle a alguien que se ponga a tu lado, la expresión es arrejacitipaca. Bueno, la verdad que es complicado. Es un fragmento de un programa de Antena 3 de Juan Ramonet, precisamente con unos concursantes extremeños. Castúo o extremeño, y más conocido es el poema versión original de Bruñolo recios nubarrones pardos y la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un coló de naranja se tiñeron. Es en Castúo y es Luis Chamizo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy hay una cita con el extremeño, Palrandu en extremeño, y va a estar impartidos una charla dentro de las actividades que lleva la Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense, las actividades Sabor a Tradición, que comenzó y con éxito el pasado mes de marzo. Hoy, 9:30, en un marco extraordinario, la iglesia de San Francisco de Asís en Villanueva de la Serena, y estará el polifacético Juan Pedro Sánchez Romero. Y a Juan Pedro Sánchez, a esta hora le podemos saludar. Juan Pedro, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. José Luis, a los buenos días y muy agradecido por lo de polifacético. ¿Extremeño o castúo? ¿Hay alguna diferencia? Pues sí y no. A ver, castúo, como bien ya has comentado, fue la palabra que utilizó nuestro gran Luis Chamizo para referirse a esos castúos labradores extremeños cuando él escribió El miajón de los castúos en 1921. Luego eso pues se ha ido popularizando y digamos que se ha quedado como el mote del habla, de la lengua de Extremadura. Correctamente, al igual que los que hablan el gallego, que en Galicia se utiliza el gallego, en Cataluña el catalán, aquí en Extremadura lo que está reconocido por la UNESCO, por diferentes organismos internacionales o por diferentes organismos también nacionales es el extremeño. Por tanto, digamos que lo correcto sería decir extremeño o extremeño, escrito con S, y podemos utilizar también lo de castúo, no pasa nada, es como un mote, al igual que el asturiano tiene el mote del bable. Bueno, pues ahí lo podemos, siempre que lo parremos, lo podemos utilizar, lo podemos gastar. Bueno, pues decir que Juan Pedro es divulgador de la cultura extremeña. Creo que en la actualidad es secretario del órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, ¿no? El órgano de seguimiento sería, ¿no? En este caso. Órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la subcultura. Soy secretario, pero bueno, ahí somos todos miembros y trabajamos todos por reempujar, por agilar para adelante con la nuestra lengua. Qué bonito. Reconocido, por cierto, por la UNESCO, y además tenemos una Wikipedia con G y con diéresis en la U. Efectivamente, tenemos Wikipedia, algo que Wikipedia, que, bueno, otras lenguas, por decirlo así, como el valenciano, no la tienen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra disposición la capacidad de poder presumir de que los organismos internacionales como el SIL, SIL, nos reconoce con las siglas EXT. Gracias a ello tenemos una Wikipedia propia en la que poquito a poco vamos incorporando algunos endilgos, algunos artículos sobre nuestra cultura, nuestra habla, sobre Extremadura principalmente. ¿La estamos cuidando en general? Bueno, en general, sí y no. Desde las instituciones no se está cuidando. Tenemos el marco legislativo, que el Estatuto de Autonomía reconoce que hay que proteger las lenguas propias de Extremadura. Está reconocido en el Estatuto de Autonomía. La UNESCO nos reconoce como lengua en peligro de extinción. Ya te digo, tenemos varios organismos internacionales que también nos reconocen, pero luego en la práctica no se está llevando a cabo absolutamente nada.
A nivel municipal sí se están llevando a cabo bastantes iniciativas, como hoy, por ejemplo, tenemos esta de Villanueva, tenemos también el pueblo de Serradilla, que es gran ejemplo, tenemos el pueblo de Piornal, tenemos el pueblo de Gata, que está también rotulando sus calles en extremeño, tenemos un pueblo que está fuera de Extremadura, pero que parla extremeño también, que es el pueblo de Rebollar, que está pegadito a la Sierra de Gata, en el suroeste de Salamanca, que también gasta el extremeño y que también a nivel particular, municipal, está llevando a cabo ese tipo de iniciativas. Pero lo que es el conjunto, lo que se merece una lengua que se corresponde con un territorio regional como es Extremadura, pues desde el punto de vista administrativo, legislativo, desde el punto de vista regional autonómico, no se está haciendo nada, con lo fácil que sería que aprendiéramos un poquito todos en las escuelas, que se llevasen a cabo iniciativas de un mayor apoyo y difusión desde los organismos públicos. Vamos, que todavía tenemos asignatura pendiente, ¿no? Sí, nunca mejor dicho, tenemos una gran asignatura pendiente. Y lo cierto es que, y me remito a un mensaje que me mandó ayer una profesora cuando vio que íbamos a realizar esta charla, que como se dice, la charla de mañana, de esta noche, pues esta profesora me escribió diciendo que ella iba a proponer en su instituto desde Don Benito, por cierto, que esa asignatura optativa que tienen todos los institutos para poder impartir con ciertos contenidos, que tiene bastante flexibilidad, pues me dijo que lo iba a proponer. Claro, ¿cuál es el problema? Los profesores tienen que formarse en primer lugar, ¿no? Claro. Pero nosotros estamos encantadísimos. Te voy a contar una anécdota, José Luis. Hace unos años dimos una pequeña conferencia a profesores del sindicato mayoritario de profesores de Extremadura. Y bueno, ya sabemos que aquí, desde la dictadura, cuando hemos estado en clase, lo digo por nuestros padres, nuestros abuelos, siempre se nos ha dicho que hablábamos mal. Yo mismo, cuando he ido de reportero a grabar a algunos colegios, de concreto en Aceuchal, he escuchado cómo delante de mí una profesora le decía al niño, eso está mal dicho, así no se dice, ¿vale? Entonces siempre nosotros mismos luego nos hemos autoacomplejado de nuestra forma de hablar, pero lo que te quiero decir con ello es que hay mucha gente que quiere que esto se recupere, que esto se potencie y que forme parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, como hay muchas iniciativas con las que esta noche, por ejemplo, vamos a poder demostrar que que los extremeños a pie de calle queremos que se utilice el extremeño y el castúo. Ahora hablamos de esta noche, pero también tenemos música, por ejemplo, que suena así. Nadie vaya a saber, ni quien acate los 1000 labios siquiera, onde reposa aquel amor que prometí. Nadie vaya a saber, ni yo propio siquiera, onde reposa. Es Manuela Elena, ¿no, Juan Pedro? Manuela Elena, que se arrochó, se atrevió a cantar la primera canción en extremeño. La primera canción de estilo pop, porque bueno, tenemos un riquísimo folclore del que poder presumir en Extremadura. Sin embargo, para que seamos conscientes de un poco la evolución que hemos tenido, cuando Bonifacio Gil, que es uno de los grandes folcloristas que tenemos en Extremadura, que estuvo recopilando canciones, centenares de canciones por toda nuestra tierra, cuando llegó a publicar ese cancionero en la Diputación de Badajoz, le dijeron, esto o lo escribes en castellano o esto no se publica, porque él recogió y escribió tal y como lo cantábamos los extremeños en aquella época, hace más de medio siglo, y le prohibieron publicarlo en extremeño. ¿Qué pasa? Que ese cancionero luego ha ido pasando a los grupos actuales de folclore, cuando se han ido revitalizando los grupos de folclore en nuestra tierra, y han cogido esas canciones pensando que se cantaban así, cuando no se cantaban así, se cantaban en extremeño. Para que veamos un poco esa especie de manipulación que hemos ido sufriendo a lo largo de la historia y que, bueno, nos la hemos ido creyendo nosotros mismos. Bueno, suena fenomenal, Manuela Elena, suena magnífica. Bueno, pues son pequeñas cosas que hacen un todo para que esta noche palrandu en extremeño. Me imagino que una charla amena, Juan Pedro, con muchas cuestiones que van a llamar la atención, ¿verdad? Sí, suele pasarnos en todas las charlas que damos por toda Extremadura. La gente al principio empieza, bueno, pues como empezabas tú con ese audio del programa Boom de Antena 3,
la gente, los concursantes se reían un poquito, ¿no? Cuando decía esta mujer, arrejado y tipaca, nos entraba un poco de risa. Al principio toda la gente empieza riéndose. Nos entra la risa de escucharnos a nosotros mismos hablar tal y como hablaban nuestros abuelos, nuestros padres. Yo he tenido conversaciones con gente joven y le he hecho la prueba sin decirle nada. En 10 minutos me han soltado 15, 20 palabras extremeñas y le he dicho luego, ¿te has dado cuenta de que tú sabes mucho extremeño? ¿Qué pasa? Ese es el proceso por el cual se llama diglosia. Hablamos muchas palabras extremeñas, pero sin embargo no tenemos conciencia, no tenemos conciencia de que estamos parrando extremeño. No sé si, José Luis, me queda algún minutillo, lo que sea, para recitarte un poquito, porque me gustaría también en esta noche recitar alguna cosita. Tengo por aquí el libro del Principino, que está escrito en extremeño. Tengo por aquí una recopilación de Javier Feijó también, de los hermanos Uceda Teorrincho. Pero bueno, ya que empezabas nombrando a Chamizo, voy también a recitar un poquito de Chamizo, que es el graciosísimo poema del Chiribeje. Así que si te parece, voy con él. Sí, por supuesto, venga. Venga, mira, dice: Pimpollo, rey de tu madre, ñajirrimina de la gloria misma, que cayó de los cielos desprendía del botón reluciente de una estrella. No me hagas pucherinos cuando yo te haga fiesta. Ponme los ojillos tunos, relámbiate con la lengua. Jame langó, muchachete, que voy a darte la teta. Míala, túmbate a la larga, chachino, chuperreteas, hasta que el zorro del pezón rebose los bujerinos de tus tragaeras. Así, con genio, muy fuerte, man que te aplastes las narices mientras y en después, de muchacho, te se note que las 10 porrilluas y retuertas casos que tienen la nariz picúa, sus madres ajulléronle las tetas. Lucero, pan y condío, espiguina de carne de mijera, suerve padrento, remetiendo juncia, largas chupones atizando yesca, pa' que a luego, cuando mozo, naide te moje la oreja. Reempuja tu congenio, chiribeje, chupa hondo y bochincea chiquenino de tu casa. Muñequinos hormados de miel y cera que derritió el aliento de tu padre, que yo cuajé con sangre de mis venas, que Dios hizo al igual que semos dambo, pa' que todos devinaran tu nacencia. Remete el hociquino bien padrento, reempuja con toda tu fuerza, que así el chipitón saldrá seguido con 2 golpes tan solo que arremeta. Descudia tú, preciosino, no te cagaces y aprieta, man que te ringuen tus narices guapas y te se pongan retuertas, que por estas señales se conocen los muchachos castúos de tu tierra, los hijos de las madres que son madres, tan aína que Dios las hace hembra, porque aquí, pa' nosotros, todos sabemos como una cosa muy cierta, casos que tienen la nariz picúa, sus madres ajulléronle las tetas. Bueno, magnífico. Oye, por cierto, hay muchos vocablos que seguramente no conocemos que son extremeño. Arrecio o ancá, antaño, antié, hay muchísimos. Has dicho aluego. Son vocablos que estamos utilizando habitualmente, sobre todo en muchos pueblos de Extremadura, y que son nuestros y que se sigue conservando, al igual sin saberlo, ¿no? Ahí está, ahí has dado la clave, José Luis. Esa es la clave de todo esto, lo que te comentaba antes, la diglosia. Que no somos conscientes de que estamos hablando con palabras nuestras, con palabras que no están en el diccionario de la Real Academia Española, que incluso este diccionario nos las denomina en algunas ocasiones como palabras vulgares. Todo lo contrario, son palabras extremeñas. El extremeño proviene del troncón asturlonés, de cuando vinieron aquí en la repoblación a partir del siglo XI, XII, XIII, ese asturlonés que nos trujeron, los pastores asturloneses del norte, aquí se fue mezclando, fue creciendo de manera independiente, se mezcló con ese sustrato que teníamos mozárabe, con esos arcaísmos, palabras incluso que proceden de la época celta, y aquí todo eso floreció dando lugar al extremeño, que no es otra cosa que producto de la gran riqueza cultural que tenemos en Extremadura. Como sabemos, por aquí pasaron los celtas, los romanos, los visigodos, los mozárabes, pasaron muchas culturas y hoy, por suerte, pues estamos en disposición de poder presumir de ella y de sentirnos orgullosos de esa cultura. Sin lugar a duda. Bueno, pues en 12 minutos hemos podido hablar en extremeño y Juan Pedro Sánchez lo va a hacer esta noche, 9:30, además, en un enclave extraordinario, el Salón de Actos de la Iglesia de San Francisco en Villanueva de la Serena. Verbos, expresiones, palabras que tenemos. Nos vamos con la música de El Pollo. Es otra de las canciones un poquito más modernas, ¿no? Sí, la canción del Pollo es tradicional de nuestro folclore, pero estaba un poquito versionada por un grupo
un poquito más canalla, que no tiene complejo ninguno en cantar en extremeño, que es el grupo El Pelujáncanu, que ese nombre también es extremeño, de un ser mitológico de las Urdes. Está formado por distintos miembros de toda Extremadura, incluso el cantante es de Orellana, para que veamos que esta forma de hablar es común, es identificativa y es sentida por todos los extremeños. Yo tenía que decir ahora, ahí, velaí la canción, ¿no? Velaíle. Y además es una palabra muy utilizada en el folclore, en la música en sí de Extremadura. Velaíle. De hecho, hay un grupo de la comarca de La Vera que se llama Velaíle. Correcto. Juan Pedro, nos ha encantado. Muchísimas gracias por el ratito. Enhorabuena por conservar nuestras tradiciones. Palrandu en extremeño esta noche. Gracias. Muy agradecido por tu entrevista. Quieren matrimonio, mari, mari, mari.